Que Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Una vez más, estamos en comunicación desde Torre Pellice, Piemonte, Italia, los valles valdenses. Aquí me encuentro con la inmensa satisfacción de poder representar, en cierto modo, a nuestra iglesia valdense de Talariras y Artilleros. Y en esta ocasión estoy enviándoles un gran saludo y una reflexión, compartiendo con ustedes en esta ocasión, ya entrando en el mes de agosto. El mes de agosto que, como ustedes sabrán, aquí en Europa es pleno verano, ¿no? Es lo que para Uruguay sería la temporada de enero. Bueno, el paralelo es agosto en Europa. Y en el Río de la Plata es uno de los meses más fríos, ¿no? Julio, junio, agosto. Allí se siente más el periodo invernal. Agosto para los valdenses es un tiempo especial porque el 15 de agosto viene recordado como el Día de la Fraternidad Valdense. La fraternidad, que es un argumento muy lindo en el cual se comparte básicamente la esencia de ser comunidad, la esencia de sentirse un cuerpo, de sentirse una comunidad de fe, una iglesia. La Biblia define a la iglesia como un cuerpo entonces la fraternidad, sin lugar a duda, es un elemento fundamental para que el cuerpo pueda funcionar con todos sus órganos, en la diversidad, pero en la unidad de la fe en Cristo. Y tal vez en alguna otra presentación podríamos hablar más de este argumento. En esta ocasión les quiero dejar una breve reflexión sobre un pasaje de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, una de las tantas cosas hermosas que hizo Jesús y de los tantos milagros que Jesús realizó en medio a los suyos. Y entonces allí en San Juan, el capítulo 9, en el versículo 1, dice de este modo, voy a leer para ustedes, para cada uno de nosotros. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo,
me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Lo llevaron entonces a los fariseos a este hombre que había sido ciego. Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso sobre los ojos del lodo y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Entonces decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La historia continúa, podemos leer todo el capítulo 9 y ahondar un poquito más en el contexto de esta historia, que tiene una gran lectura, básicamente. Aquí tenemos un episodio más de las grandes obras que Jesús hizo. Y no es la primera vez que delante de Jesús está una persona privada de la visión, un ciego. Y no es la primera vez que Jesús sana a un ciego, sanó muchas veces a varios ciegos. Y tal vez a muchos más que ni siquiera están plasmados en las Escrituras, porque dice que si se recontara todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo. Imagínense ustedes. Los evangelios es básicamente una síntesis de las grandes cosas que Jesús hizo. Entonces, aquí hay una gran pregunta y que nos ayuda a nosotros a reflexionar en el presente. Por eso la Biblia es palabra viva, porque es tan actual como lo fue en el pasado, lo es en el presente. Y entonces resulta que Jesús pasa por un cierto lugar y dice que había un hombre ciego de nacimiento. Y la gran pregunta de sus discípulos, de los que estaban allí con él, que lo seguían, que estaban precisamente aprendiendo día a día, hora a hora, lo que Jesús iba haciendo, demostrando, diciendo y haciendo básicamente, los discípulos le hicieron una pregunta muy importante. Una pregunta que tiene que ver con el juicio de valores que hacemos todos los seres humanos. ¿Quién tiene la culpa? Entonces le preguntaron a Jesús, diciendo, Maestro, ¿quién pecó? El pecado es la falta, ¿no? El pecado es básicamente es ese errar, ese no hacer la voluntad de Dios. Eso es el pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios, lo que nos priva de su salvación, lo que nos condena. El pecado es lo que nos limita a la voluntad de Dios y a las bendiciones de Dios. Por eso somos pecadores, porque tenemos una naturaleza caída, pecadora. Y los discípulos, al ver este ciego, este hombre que estaba allí, que bueno, estaba habituado a pedir limosna, no podía hacer otra cosa, le preguntan, ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa de que esta persona haya nacido ciega? ¿Fue él o fueron sus padres? ¿Quién? La ceguera era una condición bastante habitual en aquellos tiempos. En la antigüedad, la ceguera era muy habitual. Había muchos ciegos. Era muy fácil, con el calor del desierto en las zonas de Medio Oriente, calor, arena fina, tormentas de arena,
condiciones difíciles, atmosféricas muchas veces. Era muy fácil que se entrase cualquier tipo de estos elementos a los ojos se enfermaran, se crearan infecciones oculares y la vista se perdiera. Tenemos un referimiento muy interesante en Apocalipsis, en capítulo 3, cuando habla del mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Dice el Señor a los creyentes en la Odisea: unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea, una de las iglesias del Asia Menor, era famosa porque allí se elaboraban, había muchos laboratorios, se elaboraban ungüentos para las enfermedades de la vista. Entonces, era normal, era muy habitual que la gente se enfermara y terminara por infecciones o lo que fuere perdiendo la vista. Pero no era el caso de esta persona, porque había nacido ciego. Entonces, la pregunta es, una vez más, ¿quién tiene la culpa? Y entonces Jesús, respondiendo en el versículo 3, dice: no es que pecó él, ni tampoco sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces nosotros, por naturaleza, simplemente por nuestra naturaleza, buscamos al responsable y al culpable de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo aquello? Básicamente cosas negativas, ¿no? Y buscamos quién tiene la culpa. Buscamos muchas veces no hacernos cargo de nuestras propias consecuencias, de las consecuencias de nuestros actos, de nuestra forma de ser. El mundo busca siempre un culpable. ¿Quién fue? Decimos. Cuando éramos niños había alguna travesura y enseguida, ¿quién fue? Y buscamos el culpable o acusamos a uno o a otro, porque no nos hacemos cargo de nuestras propias responsabilidades. ¿Quién fue? Jesús, el que pecó, él o sus padres. Y Jesús responde, pues ni él, obviamente, porque nació desde niño, nació, quiero decir, ciego, y sus padres tampoco. No es que cometieron un error, un pecado, y el castigo fue que les nació un hijo ciego. Las circunstancias de la vida muchas veces están y se producen porque son un elemento para que Dios se manifieste en sus obras, sino que pecó, dice, para que las obras en plural, las obras de Dios se manifiesten en él. Toda circunstancia difícil que podamos vivir, que el mundo está viviendo y que tú estás viviendo, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en el ambiente donde te mueves, donde vives, donde te interrelacionas. Muchas veces hay momentos difíciles o muy difíciles, situaciones límites, angustiantes, soledad, tristeza, indiferencia, traición, dolor. Y buscamos la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Pues a veces no hay a quien culpar. Las cosas están porque están, se dan porque se dan. Pero a Dios no se le escapa nada. Cada cosa tiene un propósito. Si el mundo está andando en este modo, es porque Dios, a través de estas circunstancias, quiere hacer la mejor obra en nosotros, en tu corazón y en el mío. En tu corazón y en el mío, Dios quiere obrar. Y hay una palabra que el apóstol San Pablo le da a los cristianos de Filipos, o sea, la epístola a los filipenses, en el capítulo 1, verso 6, dice: aquel que inició la buena obra, la perfeccionará en vosotros hasta el día de Jesucristo.
aquel que inició la buena obra. Si el Señor ha iniciado algo en ti, ha puesto la semilla del Evangelio, la semilla tal vez de la curiosidad, la semilla de la esperanza, la semilla del amor, la semilla del perdón, la semilla del hoy voy a volver a empezar. Dice que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Nuestra naturaleza nos lleva permanentemente a buscar quién tiene la culpa de lo que ha pasado o de lo que está pasando. En cambio Jesús dice, no busques la culpa, porque ni uno ni otro. Todo esto que está pasando es la plataforma para que Dios haga obras, en plural, haga obras en ti, en mí, en nosotros. Nosotros somos el espacio donde Dios quiere trabajar. Dios quiere hacer cosas. ¿Será que le vamos a permitir que las haga? Porque Él es todopoderoso, pero depende de nuestro permiso para que Él intervenga. Entonces Jesús fue, ¿y qué hizo? Dice que hizo barro con su saliva, un método un poco extraño, ¿no? Y se lo puso en los ojitos a ese hombre y le dijo, ve y lávate. Y él fue, porque también nosotros tenemos que ser parte de ese milagro, para que el milagro ocurra en tu vida, en la mía, tenemos que obedecer al mandato del Señor, porque el propósito de Dios es bendecirnos, incluso en medio de esas circunstancias en que no entendemos el porqué, buscamos un responsable y no lo encontramos. Y Dios dice, no te preocupes por buscar responsables y culpables. Fíjate en el momento. Dios quiere usar la circunstancia que estamos viviendo. Dios quiere usar este tiempo difícil de guerras, de conflictos, de odio, de indiferencia, de ideologías dañinas, de tanto egoísmo, de maldad. Dios puede usar todo eso al cual nosotros nos afanamos por buscar culpables. Dios puede usar para que sus obras maravillosas actúen en nosotros para cambiar las circunstancias. Ese hombre, la vida de ese hombre cambió. Y luego incluso hubo gente que lo criticó y se enojó porque Jesús hizo el milagro el día en que se descansaba, se reposaba. Siempre vamos a encontrar una doble lectura a lo que estamos viviendo. Incluso cuando suceden cosas buenas va a haber quienes no van a estar felices de que esas cosas buenas ocurran. Y van a decir, sí, pero qué bueno es que podamos obedecer la voz de Jesús. Y luego que Él nos dice, no te preocupes, lo que te ha pasado es la plataforma que me brinda a mí la oportunidad de hacer cosas buenas en tu vida. Que Dios nos ayude y que este mes de agosto Dios pueda hacer cosas buenas en tu vida. Que Dios pueda hacer sus muchas obras en los corazones de cada uno. Si le damos oído a lo que Jesús nos dice, vamos a tener visión para poder entender el porqué de tantas cosas. Que Dios te bendiga. Un saludo grande de parte de la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros.